temprano. Le decíamos al arranque de este programa, en punto de la 1 de la tarde, sobre la información sobre la salida de Rogelio Ramírez de la O de la Secretaría de Hacienda, ya un asunto que estaba pues básicamente esperando su confirmación oficial, que ya llegó hace unos minutos. Efectivamente ha presentado su renuncia, así se maneja la información, y esta renuncia ha sido aceptada por la presidenta Sheinbaum en congruencia con pues esto que se fue informando desde el inicio de la administración, el hecho de que el periodo de Rogelio Ramírez de la O sería uno de transición y se encargaría simplemente de darle continuidad al manejo de la administración, de las finanzas públicas, del trabajo de Hacienda y Crédito Público de la administración de López Obrador a la presidencia de Claudia Sheinbaum y pues los retos y los desafíos que se generarían con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Parece que a partir ya de esta nueva pausa del anuncio de que han sido pospuestos los aranceles hasta el 2 de abril y que en ese caso solamente serían a naciones que han aplicado aranceles a Estados Unidos, los llamados recíprocos, no el caso de México, los que serían aplicados. Entonces, pues ya parece que ya las escalas clave en ese periodo de transición han sido superadas y por esto el anuncio de la salida de Rogelio Ramírez de la O, todavía no hay claridad sobre quién ocupa el cargo. Hay muchísima información, rumores de quién podría ser y por supuesto, así como ocurrió con la información de la salida del secretario de Hacienda, se lo llevaremos primero aquí en tiempo real. Paco Almaraz, pues con mucha información al inicio del programa, pero ahora sí te saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, Enrique? Una semana llena de suspenso por todos los frentes. Sí. Teníamos los aranceles, teníamos la salud del Papa, tenemos la salida del secretario de Hacienda. Estamos cerrando con broche de oro. Sí, confirmando muchas cosas, que haya estable en el caso de el Papa en su salud, el tema de los aranceles y por supuesto ahora la salida de Rogelio Ramírez de la O. Agradezco muchísimo que nos tome esta llamada Raúl Feliz, economista, especialista en estos temas en tiempo real. Querido Raúl, pues ¿qué reacción tienes a la noticia de que Rogelio Ramírez de la O deja la Secretaría de Hacienda a partir del día de hoy? Enrique, pues era algo que se había, como lo mencionaste, comentado mucho, se venía comentando desde el año pasado, y en esta nueva administración aparece que él había acordado solamente quedarse al inicio del gobierno. Sin embargo, llama mucho la atención la coyuntura en que se da esta renuncia. No sé si era algo que estaba planeado o es un desacuerdo con algún tema de la estrategia, lo cual, si fuera esto último, pues sí es algo de lo que va a dar mucho de qué hablar. Pero lo que va a dar más de qué hablar es saber quién se va a quedar en su lugar. Sí, por supuesto. Y eso, pues, dada la importancia de este puesto, no puede quedarse sin que ese vacío se llene muy pronto. O sea, yo esperaría que en cuestión de horas se esté ya nombrando a un nuevo secretario de Hacienda, porque aunque es viernes y los mercados pronto cerrarán y se tiene espacio hasta el lunes, pero lo correcto, lo que me parece más importante es anunciar desde ahorita quién sería el nuevo secretario de Hacienda. Sí, o la nueva secretaria de Hacienda, porque también... la nueva, no quise. Es parte de la información. No quise perfilar por ahí. No, perfecto. Oye, Raúl, ¿te parece? Hacemos una breve pausa y platicamos sobre indicadores. Está el tema de la inflación por ahí, que yo creo que es relevante. Muy bien. Sí. Ya volvemos entonces, estamos en tiempo real. Estamos de regreso en tiempo real. Gracias por continuar con nosotros y gracias a Raúl Feliz, economista, que ha permanecido en la línea durante el corte comercial, platicando de la salida del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien ya se había adelantado, estaría en el puesto de manera temporal, no se pensó nunca como un nombramiento permanente, al menos esa es la información que surgió desde el inicio de la administración. En una coyuntura, dices, Raúl, pues compleja, porque venimos saliendo de la segunda escala de aranceles, parece que el asunto pues va caminando bien, se habla del 2 de abril como una fecha definitoria, pero todo tiene que ver con aranceles recíprocos y bueno, pues México no aplica aranceles a la enorme mayoría de productos que son
importados desde Estados Unidos, así que pues no entramos en esa lista de aranceles recíprocos, pero no solamente son los aranceles la coyuntura, hay indicadores importantes esta semana, Raúl. Sí, pero déjame decirte que eso no nos debe dar confianza, porque en los Estados Unidos se está hablando de que aparte de los aranceles explícitos, ellos van a considerar en los aranceles recíprocos aquellas barreras no arancelarias y que por esas barreras no arancelarias las van a convertir en una tasa de arancel. Es decir, podrían decir que a México se le aplica un 20 o un 25%, no porque nosotros apliquemos eso arancel a Estados Unidos, sino porque ellos juzguen que a través de medidas indirectas de restricción al comercio, nosotros estamos de alguna forma imponiéndole un arancel de esa magnitud. O sea, esto deja un alto margen de discrecionalidad para el Departamento de Comercio y para el presidente Trump. ¿Podemos pensar en un ejemplo de medidas no arancelarias que podrían ser consideradas? Mira, la más absurda de toda, Enrique, es el impuesto al valor agregado. Ellos han dicho, ves, que Estados Unidos no tiene impuesto al valor agregado. Entonces, es una diferencia importante en nuestro sistema fiscal con el de ellos. Entonces, ellos dicen que lo que la Secretaría de Hacienda, específicamente el SAT, le devuelve a nuestros exportadores cuando un producto mexicano se exporta, el exportador les reclama a la Secretaría de Hacienda una devolución de IVA, porque como la venta final no se hace domésticamente, sino en Estados Unidos, no hay forma de recuperar el IVA que se pagó en el proceso productivo. Eso se lo devuelve la Secretaría de Hacienda en todos los países que tienen IVA, no solo en México, pero en Estados Unidos, en la Casa Blanca, consideran que eso es un subsidio a la exportación. Mira, interesantísimo. Hablando de estos temas también está el asunto de la inflación. ¿Cómo se ha ido comportando en este inicio de año? Ya estamos pues por cerrar el primer trimestre. Yo diría que muy bien, muy bien. Hoy conocimos la inflación del mes de febrero, fue 0.28%, en línea con lo que los analistas estábamos esperando. La inflación de los últimos 12 meses se ubica en 3.8%. Y recuerda que hay una medida de inflación que nos da la tendencia central, que es la llamada inflación subyacente, y esta cayó a 3.65%. Es interesante destacar que ambas medidas, la inflación general y la inflación subyacente, alrededor de 3.7, se encuentran por abajo del límite superior de la meta, del rango de indiferencia del Banco Central, que como recordemos, la meta que tenemos es un 3%, pero hay un límite superior en 4%. Entonces ya estamos por debajo de ese 4%. Y esto es en línea con lo que estábamos esperando los analistas. Y esto, Enrique, quiere decir que el día 27 de febrero, que se reúne la Junta de Gobierno Banco de México, habrá un anuncio, casi te lo puedo anticipar, de un recorte de 50 básicos más en la tasa de interés. Okay. O sea, las tasas de interés... Al 9%, ¿no? Por ahí se ubicará. Caería al 9%, correcto. Sí. Lo cual es una buena noticia porque eso contribuye a apuntalar a una economía que viene cayendo de forma, yo no diría acelerada, pero sí más rápido de lo que estábamos esperando. Sí. Bueno, finalmente, Raúl, una... reflexión final sobre la gestión de Rogelio Ramírez de la O al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Finanzas me parece muy disciplinadas durante gran parte del sexenio anterior, un último año pues en el que se rompe con esa disciplina claramente y que determina una situación compleja para el arranque de una nueva administración con todos los factores externos de los que ya hemos hablado. Sí, bueno, me imagino que ser secretario de Hacienda del expresidente López Obrador no debió ser fácil, ¿no? ¿No? Nada. No debió ser fácil. Vamos a decir que teoreó como torero ahí la libró, ¿no? México, tenemos que hablar más que de lo que nos parezca o no, los hechos objetivos. Muchos pronosticaron en el sexenio pasado que México perdería el grado de inversión. No sucedió eso.
por la razón que tú quieras. Entonces eso es un logro de la Secretaría de Hacienda, al haber mantenido a México con el grado de inversión. Creo que, y esa es mi opinión, que desde el punto de vista de la elección de política, no, no fue una estrategia correcta usar el gasto público de forma procíclica. Debimos haber usado nuestro espacio fiscal en la crisis del COVID para ponerle un piso a la economía con apoyos a las familias, a las empresas. No se usó ese espacio y se usó cuando no era necesario, en la parte final del sexenio, cuando la economía ya estaba creciendo, y entonces, como ves, la política fue procíclica. En vez de compensar el ciclo económico, lo aceleró. Aceleró la baja en los años críticos del COVID y luego aceleró el crecimiento en la parte final del sexenio, y tú te imaginarás claramente por qué razones. Pues sí, sí, claro, pues en un año electoral. Raúl Feliz, la verdad es que te agradecemos como siempre estos minutos en tiempo real para echarle luz a estos temas, a esta coyuntura informativa y a entender mejor la gestión de quien a partir de hoy será el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O. Muy buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, Enrique. Bueno, ahí tiene la información.